Los saludo a todos en la paz del Señor y vamos a leer el devocional del día de hoy, pero no va a ser un salmo, sino que se va a encontrar en Eclesiastés 3:1. Le voy a dar comienzo a la lectura. Dice: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparciar piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hasta ahí es la lectura del devocional del día de hoy. Y como ya sabemos, y el Señor conoce todos los tiempos, el antes, el presente y el futuro, y sin saber lo que está ocurriendo el hombre ahora, el Señor ya en su tiempo dice que va a haber el tiempo de abstenerse de abrazar y tiempo de abrazar. Y hoy vemos cumplida la palabra del Señor y cada día lo vamos a seguir viendo. En este momento no nos podemos abrazar como lo hacíamos un par de meses atrás, porque el Señor conoce todo y todo el tiempo está en sus manos. Lo que el Señor nos pide ahora, que ahora es el tiempo de guardar, tiempo de hablar y tiempo de no callar. Sabemos que en estos tiempos difíciles no nos podemos congregar, pero la iglesia del Señor permanece firme y adelante. Hay un remanente fiel en el Señor que sigue peleando, no la batalla del hombre, sino que el de las huestes enemigas que vienen a destruir la humanidad que el enemigo quiere venir a destruir. Y damos gracias al Señor porque dentro de todo Él nos ama tanto y nos advierte que ahora es el tiempo de guardar, el tiempo de abstenerse de abrazar, pero estar en un solo espíritu, en una sola unión, que nosotros como hijos del Señor ahora debemos estar cimentados más que nunca en la roca del Señor. Y damos gracias al Señor por este mensaje devocional y Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn, que Dios día tras día le dé gracia juntamente para guiar a los niños de la escuela dominical. Ella está bien preocupada en ese aspecto, ha tenido la buena voluntad de hacerlo y es un don de servicio, que Dios le dé sabiduría y para también guiar a sus hijos en el temor del Señor, así como lo está haciendo. Que Dios le bendiga, que sea una buena esposa para nuestro hermano Miguel Mosqueda, que el Señor le ha honrado con tener una esposa cristiana, hija de pastores. Dios le bendiga, hermana Evelyn. Amados hermanos, al final del servicio voy a hacer una pregunta especialmente para los jóvenes. Hoy día le va a tocar a una de las señoritas responder la pregunta. La semana pasada la pregunta era ¿qué significaba maná? Y significaba ¿qué es esto? ¿Qué es esto, maná? Ahora la pregunta es ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés, la cual le dio un hijo que se llamaba Gerson? Gerson significa forastero, le puso Moisés. Entonces, la esposa se llamaba Séfora. Séfora. La esposa de Moisés se llamaba Séfora. Entonces, cuando eso está en el libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 21. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 21. Séfora. Al final del servicio voy a preguntar cómo se llamaba la esposa de Moisés. Así que anótenlo por ahí y anoten dónde está escrito ahí el
el nombre, ¿no? Séfora, voy a decir otra vez, Séfora. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar una alabanza, hermano Samuel, o un coro, lo que tenga preparado, y para ir luego a la palabra del Señor. Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo o estés muerto, tú qué cuentas le darás. Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo o estés muerto, tú qué cuentas le darás. Amigo, ya no peques más. Jesús te dice, ven a mí. Recuerda que tu gran amor jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles a dejar al rey. Oh, vienen los ángeles a dejar al rey. Jesús, hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban fueron rotas por Jesús. Las cadenas que me ataban fueron rotas por Jesús. Y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está del aceite y desciende del trono celestial, del aceite y desciende del trono celestial. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo, Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo, Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo, Él te lo dará. Amén. Amén. Qué hermosos coros, hermano Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi hermana, a mi pastora Graciela. Dios le bendiga, pastora Graciela, para que ore, para que el Señor utilice al portador del mensaje de hoy día. Dios le bendiga. Amén. Le saludo en nombre del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios, creador del cielo, de la tierra, buen Jesús, delante de usted, Jesucristo, clamamos a su presencia bendita y pedimos, Padre, por que usted tenga que obrar misericordia en el portador de su palabra. Úselo, Dios nuestro, como instrumento en sus manos, que la palabra, Dios nuestro, pueda, Señor, llegar como espada de doble filo, pueda penetrar, como dice usted, a través de esta palabra santa, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y hasta partir el alma. Mi Señor Jesucristo, por amor, bendiga a la persona la cual será portadora de esta palabra santa. Úsele, Jesús, y ayúdele donde él no pueda. Padre, todos se lo rogamos creyendo
que su bendición gloriosa descenderá a través de esta santa y bendita palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos a usted. Amén. 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 Que así sea. Que así sea. Dios le bendiga, amado hermano. Puede usted ahora tomar la palabra para poder exhortarla. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, primeramente quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder comunicar su palabra, y especialmente porque a pesar de mi infidelidad con Él, el Señor me da palabra para poder entregarles y primeramente para recibirla yo. Hermanos, el Señor me ha amonestado harto con relación a un concepto que está en las Escrituras, que es la verdad. Y en el título de esta predicación le puse la verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. ¿Y por qué el Señor me amonestaba con respecto a esto? Es porque en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que son los más peligrosos que la iglesia ha vivido, no por el hecho de ser a lo mejor perseguidos físicamente, sino por el hecho de ser perseguidos mediante las ideas. El Señor me amonestaba con esto porque hoy en día hay un tiempo que se clasifica como el posmodernismo, que se refiere al hecho de que no hay una verdad absoluta, donde la gente realmente no quiere saber cuál es la verdad. Es tan peligroso este tiempo de que la gente no le importa saber cuál es la verdad. Antiguamente la gente buscaba la verdad de alguna manera, y de hecho recibían a las personas que iban con una verdad a sus vidas, pero hoy en día la palabra ni siquiera, las personas ni siquiera reciben la palabra verdad como absoluta, sino que ya se ha disminuido a la opinión de cada uno. Es decir, que cada persona puede tener una verdad, pero la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios habla de una verdad absoluta que está en las Escrituras, de una verdad que está en Cristo, de una verdad que es Cristo. Entonces, para poder entender este tiempo, necesitamos ir al principio, para poder entender por qué suceden este tipo de situaciones o de cosas en la sociedad. Debemos ir a la raíz del problema. Y el problema, hermanos, está incluso antes del principio de la creación del hombre. El problema está en la esfera celestial, en el momento en que Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. Es por eso que quisiera citar algunos versículos bíblicos para que podamos entender lo que pasa hoy con relación a lo que pasó en los cielos. Amén. En Isaías, capítulo 14, del verso al 12 al 15, dice: en el nombre del Señor Jesucristo, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Es en esta palabra, en seré semejante al Altísimo, algo tan sencillo como eso, pero que tiene un resultado tan grande para nosotros los cristianos y para la humanidad en general, que radica el problema. Ahí está el problema, cuando él, Satanás, quiso ser semejante al Altísimo. Después, más adelante, él quiere traspasar este pensamiento, esta intención, esta voluntad, este motivo al hombre, y lo logró. De hecho, él hace que el hombre piense y sienta y quiera ser como Dios.
Pero hay otro verso más que nos habla acerca de este acontecimiento en los cielos. En Ezequiel 28, 11, 19 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta, y aquí está el problema también, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, hermanos, la maldad nace en Satanás. Y nace en Satanás y luego él quiere traspasarla al ser humano. Y así es como va avanzando este motivo por el cual el ser humano hoy se comporta de la forma que vemos en la humanidad. Amén, así es. Dicen en Génesis, capítulo 3, del verso del 1 al 5, vamos a leer el momento en que Satanás tentó a la raza humana. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis, para que no muráis, perdón. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en este momento, Satanás, cuando dice, con que Dios ha dicho esto, con esta sola palabra, con que, él está atribuyendo a Dios un despropósito acerca de lo que él había dicho. Es decir, que está desautorizando el mandato de Dios y está dándole un sentir a la mujer en este caso, dándole un sentir para que ella dude del mandato de Dios. Y son tres cosas las que se pueden revelar aquí, que dice que serán abiertos vuestros ojos. La serpiente le dice a Eva que serán abiertos vuestros ojos. También le dice que será como Dios y también que sabrá el bien y el mal. Entonces son tres cosas que después ella también va a ver en el árbol. Dice en el versículo siguiente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Aquí la palabra dice que ella vio que ella vio que el árbol era bueno para comer, pero no necesariamente quiere decir que el árbol era bueno para comer. Luego de la tentación de Satanás, entonces ella ve algo que ella no veía antes y codicia lo que Satanás le está presentando. Y son estas tres cosas que son las cosas que están en el mundo hoy en día. Lo que es bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. En este tiempo es cuando todos en general se creen sabios en su propia prudencia. En general, el ser humano hoy cree que tiene la capacidad de poder determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, sin ayuda de Dios. Dice, bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Si vamos al libro de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17 dice, no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Primera de Juan, la palabra revela que hay tres cosas que corresponden al mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas fueron las consecuencias de la caída del ser humano, que Satanás traspasó a la raza humana a través de un sentir, a través de un pensamiento, de un querer, de una motivación. Y esa es la motivación que vemos hoy día. Recordemos que la palabra de Dios es verdadera, pero Satanás quiere quitar la gloria a Dios y quiere que nosotros creamos en una mentira. Más allá de las formas que él tiene de atacar a la iglesia, las ideas forman, yo creo en este último tiempo, como el ataque más fuerte del enemigo. Es por eso que hoy me gustaría basarme en el último punto que vimos, que es codiciable para alcanzar sabiduría y la vanagloria de la vida. ¿Por qué me quiero basar en esto? Porque esto creo que es como lo más fuerte que en este último tiempo está imperando en la sociedad. Amén, así es. El hombre siempre, desde la caída, el hombre ha querido buscar en sí mismo su propósito. Pero el propósito del hombre no está en él, sino que está en Dios. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para su gloria. Y todas las cosas son por él y para él y en él. Entonces, debemos entender que el hombre quiere siempre, su tendencia es hacia el yo, más Dios quiere que todo sea hacia él, que la gloria siempre sea de él. Entonces, el hombre ahora tiene una verdad, pero es una verdad que está distorsionada, es una verdad que está basada en sus propios ideales, en sus propias necesidades. Está basada en las comunicaciones que Satanás ha tenido con el hombre. Desde el principio, el hombre ha tenido comunicación con Satanás a través de los ídolos, por ejemplo, a través de los ídolos de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de Grecia, de Roma. El hombre ha tenido contacto con huestes celestiales que son de maldad. De hecho, han traspasado información que a veces nosotros lo vemos como algo muy lejano, pero en realidad la brujería sí existe. Y ese tipo de información es demoníaca, es del enemigo. Ese tipo de información no es divina de Dios. Digamos, Dios no quiere maldecir, sino que Él quiere bendecir. Pero este tipo de información ha sido traspasada por el enemigo hacia el hombre y ha generado en el hombre ideas y verdades que no se condicen con la palabra de Dios. Entonces, así como en las ideas, también existen otro tipo de formas en que el enemigo también ataca a la iglesia y a las personas en general. En cuanto a las ideas, muchos quisieron definir la verdad. Y en la antigua Grecia existían los antiguos filósofos, que hablaban cosas muy bonitas y que sonaban súper bien, pero que eran solamente pensamiento humano. Y de hecho, por el solo hecho de ser pensamiento humano, no tiene validez para que nosotros busquemos en eso nuestro propósito en la vida. Nosotros, hermanos, no tenemos identidad hasta que conocemos a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, entonces tenemos identidad. Sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, sabemos por qué estamos acá en la tierra, sabemos para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Pero si en realidad no hay un conocimiento de la verdad absoluta que está en la palabra de Dios, entonces no entendemos para qué estamos acá, no entendemos nuestra identidad de hijos de Dios. En la antigüedad existían algunos filósofos como Sócrates, que por ejemplo él decía que la verdad es una continua búsqueda. De hecho, la palabra de Dios nos revela que el Señor nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Él nos encontró.
pero el hombre se afana en la búsqueda de la verdad. Otro filósofo, Aristóteles, por ejemplo, él tenía una definición súper como obvia, que decía, dice de aquello que es, y de aquello que no es, que no es. Es como, y alababan su frase, pero en realidad la palabra de Dios es la verdad absoluta, y no lo que el hombre pueda decir acerca de la verdad. Por eso es que nacen tantas filosofías y huecas sutilezas en la sociedad. Pero, hermanos, gracias a Dios que nosotros podemos tener la verdad, y la verdad está en nosotros, y nosotros somos administradores de esta verdad, y como administradores debemos decirle a la gente cuál es la verdad. La verdad es Cristo, hermanos. La verdad es una persona. La verdad habita en nosotros y la verdad se revela por medio de su palabra. La palabra se hizo carne, dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. Esta palabra también se traduce como la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, por todos lados, vemos que la Escritura dicen de sí misma que es la verdad absoluta, mas el hombre en su vida quiere definir la verdad, las cosas buenas y las cosas malas, como veíamos en Génesis. Poco a poco, el ser humano se fue involucrando en diversos pensamientos. Entre ellos estaba el modernismo, que fue en el siglo XX. Y este pensamiento decía que solamente la ciencia tenía la capacidad de explicar la realidad y que nada sobrenatural era real. O sea, era un ataque de racionalismo diabólico. Las personas creían más en lo que podía decir la ciencia que lo que era sobrenatural. Y eso era un ataque directamente contra la palabra de Dios. Porque si nada sobrenatural era real, entonces la resurrección de Cristo no es real. Digamos, los milagros no son reales. El evangelio no es real. Y eso era un ataque contra la palabra de Dios del enemigo. Los pensamientos se desparcen en las sociedades y generan que cada vez se vayan alejando más de la palabra de Dios. Pero hoy en día es el tiempo más peligroso. Hoy día la gente ni siquiera en la ciencia cree. Por eso es que vemos tantas farmacias naturalistas, o por eso es que vemos también la gente haciendo este tipo de cosas como yoga, buscando en sí mismo su satisfacción. La gente hoy en día ni siquiera en la ciencia cree, ni siquiera las cosas que ellos afirman, la gente incluso llega a dudar de eso, y lo más terrible es que la gente ni siquiera quiere buscar la verdad, ni siquiera se sienta a pensar en qué es lo que hay después de la muerte. Es lamentable ver a la gente cómo camina en el metro, cómo pasan de largo sin siquiera pararse un momento a pensar qué estoy haciendo, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos automáticamente en el día a día, pero el Señor quiere que nos detengamos, que paremos un poco y que pensemos, porque el Señor se revela por medio también de la razón. La Biblia es razonable, la Biblia es objetiva, la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia es una verdad histórica, es una verdad moral. Entonces, por todos lados la Biblia dice de sí misma que es la verdad absoluta. Más la gente quiere vivir con su propia opinión. Y uno de repente se encuentra en discusiones cuando la gente dice, bueno, pero esa es tu opinión, yo tengo la mía. Pero entonces tú dices, pero es que mi opinión es verdad. O sea, que alguien aborte a su hijo y lo mate, eso está mal. Pero ellos tienden a decir, pero es que esa es tu opinión.
y esta es la mía. Entonces el mundo está lleno de opiniones y la verdad ha sido reducida a solamente la opinión de cada una de las personas. Y eso es peligroso. Hoy vivimos en un tiempo donde la autoridad se está acabando. La autoridad, no me refiero a carabineros, sino que me refiero en los hogares. La palabra de Dios dice que Él le prometió a Abraham que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hoy en día, los padres se van de sus casas por cualquier cosa. Las madres abortan a sus hijos como que si fuera un trámite. Y los hijos son contestadores con sus padres, con todo, así como que si no tuvieran ninguna autoridad. Entonces, la sociedad hoy día, los jóvenes, los adolescentes, están teniendo relaciones sexuales a corta edad, teniendo hijos, después dividiéndose, y hoy en día el Estado nos quiere definir la familia, quiere destruir el núcleo fundamental de la sociedad, lo cual el Señor dijo en su palabra que Él bendeciría en su simiente, la cual es Jesucristo, la cual es la verdad. Y me refiero a este tiempo porque en Chile específicamente estamos viviendo el tema del rechazo y del apruebo. Y sin ir más allá en temas políticos, creo que la amenaza más grande que estamos teniendo es los valores cristianos, y que están siendo vulnerados por gente que no quiere buscar la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y cuando uno va a la verdad, uno se da cuenta que hay movimientos ideológicos guiados por Satanás para destruir la familia. Y para que la gente ya no crea en Dios, sino que crea en sí misma y busque en sí misma la verdad y la satisfacción y el propósito. Entonces, vivimos en un mundo relativista donde el relativismo no puede ser, es imposible que pueda ser en una sociedad. Y el relativismo básicamente es pensar que va a todo depender de algo o va a ser relativo a algo. Por ejemplo, si alguien dice que abortar es malo, es relativo, porque si es una violación sí puede ser, pero si no, no. Entonces, ahí todo empieza a ser relativo. Y cada persona empieza a pensar de forma relativa. De hecho, nosotros muchas veces nos vemos en circunstancias donde pensamos de esa forma. Y no pensamos con nuestras verdades absolutas, como la palabra de Dios dice. Por ejemplo, una vez conversaba con un hermano, donde escuchaba la conversación, de unos hermanos que decían que, por ejemplo, en el caso de los saqueos, que ocurrieron acá en Chile, a una abuelita que estaba sacando cosas para comer, se la llevaron presa y que no debería haber sido porque ella por último quería cosas para comer. Entonces la palabra de Dios habla de principios y que si se fueran violables en realidad no serían principios. El principio de que robar es un pecado se cumple en todo orden de cosas. Se cumple en escasez y en abundancia. Entonces, los principios de Dios se cumplen siempre. Y a veces la gente piensa que como los tiempos van cambiando, van naciendo ideas nuevas y por lo tanto debemos acomodarnos a ciertas ideas. Pero la palabra de Dios no se acomoda a las ideas. La palabra de Dios no cambia. Nunca cambia. Y se cumple en todo orden de cosas, porque si no la palabra de Dios no sería viva y eficaz. La palabra de Dios entonces no sería objetiva. La palabra de Dios entonces podría ser modificable, lo cual muchos han hecho, han modificado las verdades de Dios, como la Iglesia Católica ha modificado verdades de Dios, ha tratado de involucrarse en culturas modificando la realidad de la Escritura,
y que después no han podido sacar de sus dogmas y que han pasado a ser dogmas para ellos. Entonces, nos encontramos en la Escritura que la palabra dice que es verdadera. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios responde todas las preguntas. Lo que usted necesite, la palabra de Dios le va a entregar a usted una respuesta satisfactoria. Y lo más importante, que la respuesta que Dios va a entregar por medio de su palabra va a ser la verdad, independiente de si a mí me conviene o no me conviene, porque muchas veces somos guiados por las motivaciones, por los sentimientos, pero la palabra de Dios es guiada por la verdad. Nosotros somos guiados en el Señor por la verdad, no por nuestras emociones, porque por emociones cometemos muchos errores. Y hoy en día la sociedad está llena de emociones y de sentires que Satanás pone en las personas. Y también las personas de su propia concupiscencia tienen estos sentir. ¿Por qué me refiero a esta forma de sentir? Porque todo el movimiento de ideología de género habla de acerca de cómo yo me siento. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a lo mejor a temas relacionados con el homosexualismo, hay gente que puede aceptar eso. Y todo nace de la idea del cómo yo me siento. Y un hombre se puede sentir, por ejemplo, yo me siento mujer. Entonces la gente puede decir, bueno, si se siente mujer, déjenlo que sea mujer. Pero si lo llevamos a extremo, ¿por qué los principios tienen que ser llevados a extremos para ver si acaso siguen siendo principios? Si lo llevamos al extremo de sentir, de que la persona diga, yo me siento una jirafa, entonces hay que respetarle su sentir. Pero entonces ahí las personas empiezan a entender que es absurdo que una persona se pueda creer un animal. O sea, no es real, eso no es verdad. También encontramos ya casos reales de personas que se han sentido adultos de 50 años, que se han sentido niñas de 8 años y quieren pololear con niños de su misma edad. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la distorsión de las cosas reales, de lo que es verdad? Y todo nace del cómo yo me siento. Pero nosotros no somos movidos por cómo yo me siento, si realmente somos movidos por la verdad que está en las Escrituras. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino por cuanto nosotros sabemos por dónde ir. Jesús es la vida por cuanto sabemos que tenemos vida eterna. Y Jesús es la verdad por lo cuanto sabemos que es verdad. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios está revelada en las Escrituras, pero no podremos saberla si no buscamos esa verdad. Y no necesitamos tener un diplomado en literatura para buscar la verdad de Dios. La verdad es simple, la verdad se revela fácilmente en las Escrituras, esto no es un crucigrama. La palabra de Dios va diciendo las cosas claramente, qué es lo que Él quiere y qué es lo que necesita. Qué es lo que Él necesita para que nosotros nos conduzcamos en el camino del cristianismo. Aunque la palabra dice en un verso que hay algunas cosas difíciles de entender, el Evangelio se revela en las Escrituras por medio de su Hijo. Solamente falta un corazón arrepentido. Voy a leer algunos versículos bíblicos acerca de cómo la palabra revela que es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios y que proviene y su origen es divino, su origen no es humano. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La gente puede decir, bueno, pero esa es tu opinión. Pero en el momento en que estemos frente al Señor y nosotros no vamos a poder decirle al Señor, bueno, pero esa es tu opinión. En realidad, vamos a tener que asumir las consecuencias de vivir en la mentira, de vivir en una realidad que el hombre se ha generado para sí mismo. Por eso es importante que nosotros siempre sepamos las verdades, incluso para protegernos del enemigo, porque muchas veces hay palabras que afectan a las personas. Hay situaciones que pueden llegar a hacerse una verdad, entre comillas, en nuestra vida. Hay personas que sufren de abuso, hay personas que sufren de abuso no físico, sino que a través de palabras. Por ejemplo, las tratan mal maridos o mujeres a sus parejas o a sus hijos. Y estas mentiras que la gente les dice pueden llegar a hacerse una realidad para las personas y pueden vivir toda su vida conforme a esa verdad, entre comillas. Pero cuando Dios dice que nosotros nos acercamos a Él, Él nos hace hijos, nos hace sacerdotes, nos hace hermanos de Cristo, nos hace... Entonces, todas las cadenas son rotas en el Señor Jesucristo. Y esa es la verdad. No todo lo que la gente quizás en tu vida te ha dicho. La verdad de Dios es que nosotros somos bendecidos mediante la simiente que el Señor, nuestro Padre, prometió por medio de Jesucristo. Jesucristo es la simiente. Entonces, me gustaría hablarles de algunos principios que a veces se confunden o algunos han distorsionado. Y principios, verdades que nosotros deberíamos saber que también teológicamente se llaman dogmas. Por ejemplo, Cristo es el único mediador, Dios y dador de vida eterna. La palabra dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso es una realidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Existe un solo mediador y un solo nombre por el cual nosotros podemos ser salvos. Es el Hijo de Dios. Cuando vamos a las Escrituras, cuando Pedro se acerca, cuando los apóstoles están junto al Señor y el Señor le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dicen, algunos dicen que Elías, otros dicen un profeta. Y el Señor les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta todos debemos hacerla. Porque dependiendo de quién es Jesucristo para nosotros, entonces somos salvos, ¿no? Porque hay algunos que dicen que Jesucristo es un profeta. Pero el Señor dice, y más que profeta. Entonces hay otros que dicen que Jesucristo fue un Dios hermano de Satanás. Entonces, pero el apóstol Pedro responde a esto y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa es la verdad revelada en la palabra de Dios, que quiere decir que Él sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta verdad revelada no fue por arte de magia para Pedro. Pedro, digamos que él tenía que saber algo de las escrituras del Antiguo Testamento para poder entender lo que Dios le estaba revelando, lo que Dios le estaba ordenando en su mente. Entonces él dice esto, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el que había de venir, el que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Los judíos sabían que tenía que venir uno que los iba a libertar. La palabra de Dios dice que la verdad os hará libres. Y cuando ocupo este versículo, la palabra se refiere a libres, no libres en el sentido de liberales o que podemos
Ahora muchas veces ocupamos la palabra libre como libertinaje, como que ya ahora se puede saltar y correr y hacer. No, la palabra cuando habla de la libertad que Cristo nos dio por medio de su Hijo, perdón, el Padre por medio de su Hijo, es libre del pecado, libres del poder del pecado, libres de la ley. Entonces, Pedro sabía que tenía que venir uno, que era hijo de Dios. La palabra de Dios habla de un hijo de Dios que tenía que venir. Entonces ahí Pedro dice, por medio de la revelación del Padre, tú eres el Cristo, tú eres ese que estaba profetizado desde Génesis 3:15 hasta ahora. Tú eres Dios. Y esa es una verdad. Y esa verdad debemos creerla con todo nuestro corazón, de que Él es Dios, de que Él es nuestro Salvador, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios, por medio de Jesucristo, nos perdona. Muchas veces esta es otra realidad, otra verdad. Muchas veces los cristianos vivimos con cargas, porque cometimos errores. Y de hecho, hasta bien en algún momento cuando uno peca, hermanos, es imposible no entristecerse. Es imposible no entristecerse por cuanto uno sabe que ha entristecido al Espíritu Santo. Y que a lo mejor uno no se lo imagina, pero como que ve la tristeza de Dios. Pero esto no puede durar para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y además dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, esta verdad de que Jesucristo nos puede perdonar, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, entonces debemos recibir ese perdón. Y no debemos vivir más en conflicto en nuestra conciencia, porque Él ya nos liberó, o si no, no estamos considerando la verdad. Estamos considerando la mentira de nuestra propia mente, o de las cosas que la gente nos dice. También hay otras verdades, por ejemplo, como que la salvación es por fe y no por obras. La palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, y no es de vosotros, es de Dios. No por obras, no es por obras, no es por cuanto usted quiera hacer o pueda hacer, para que nadie se gloríe, porque la gloria es de Dios. Si nos acordamos de lo que leímos delante, el que requería llevarse la gloria era Satanás, pero aquí dice para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esa es la diferencia, que somos creados, hechura suya, renovados, pero para buenas obras, por medio de la fe, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto es otra realidad. No podemos pensar en cosas que podamos hacer para poder ser salvos. También hay otra realidad que me gustaría compartir con ustedes, que es acerca del matrimonio. Y porque esto ha sido muy conversado y a veces cuestionado. La palabra de Dios en Mateo 19. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 8 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí los fariseos están llegando con una orden que se le dio a Moisés, pero que ellos fueron distorsionando con el tiempo. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Como siempre lo hace, Él nos lleva al principio. El principio tiene en sí el origen, la motivación perfecta que Dios tuvo para con el hombre. Entonces dice que en el principio no fue así. En el versículo 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es decir, que Dios a Moisés le dio ese mandato para que ellos pudieran repudiar a su mujer o separarse, digamos. Y él responde, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Cuando nosotros pensamos, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Le está diciendo que cualquier persona que se haya separado en su vida, se ha separado por su dureza, por la dureza del corazón del hombre. Pero en el principio no fue así. En el principio Dios quiso hacer el matrimonio para toda la vida. No por un momento. Entonces, estas verdades de Dios, cuando nosotros las entendemos, nosotros podemos enfrentar cualquier mentira. Cuando nosotros no conocemos la verdad, no podemos comparar, no podemos cotejar con la mentira, no podemos saber cuánto es mentira algo. Por lo tanto, mis hermanos, me gustaría que ustedes pudieran entender la importancia de lo que es entender las verdades de Dios para poder enfrentar este mundo lleno de mentiras. Y me gustaría terminar esta predicación con un mensaje de un escritor que dice, lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo hacen. Y que Dios les bendiga y espero que esta palabra de Dios haya quedado en sus corazones y que pueda ser vida y que podamos meditar en las escrituras siempre, a pesar de todos los problemas, porque somos imperfectos, a pesar de todos los problemas que podamos tener, hay que esforzarse por estar a cuenta con el Señor en toda nuestra vida. Les voy a pedir que podamos orar. Inclinamos nuestra cabeza. Padre amado, lleno de amor y misericordia, Señor, Santo Dios, te doy gracias, Señor amado, porque tú nos has dado una palabra, Señor, hermosa y que ha calado en lo profundo de mi corazón. Y te pido, Señor, que por favor elimines todo pensamiento humano, Señor, que elimines todo pensamiento que no sea tuyo, Señor, y que pueda traspasar, Señor, solamente tu verdad. Filtra, Señor, en los corazones de mis hermanos todo lo que, Señor, me pueda haber equivocado, Señor. Te ruego que limpies la palabra, Señor, para mis hermanos y para mí, y que podamos vivirla, Padre amado. Señor amado, te doy gracias porque usted es fiel a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra desconfianza, que a veces la demostramos con nuestros actos, Señor, que desconfiamos de ti, pero Señor, tu palabra dice que tú siempre permaneces fiel, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por habernos salvado, Señor, y porque no alcanzamos a entender, Señor, la obra que has hecho en nuestra vida. Pero te ruego, Señor, que cada día nos des más luz, que nos des más entendimiento y que podamos, Señor, compartirte con los demás, Señor. Padre, no permita, Señor, que tengamos un corazón duro. No permita, Señor, que tengamos un corazón áspero, Señor, a tu palabra. Que podamos ser humildes, Señor, para recibirla con mansedumbre, con paz,
en amor, Señor, que podamos entender cuando estamos equivocados, Señor, y que podamos reconocer, bendito Dios, nuestros errores, y que siempre nos mantengamos, Señor, en humildad a tus pies. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, para siempre. Dios le bendiga, hermano Eduardo, Dios le prospere. Hermosa es la palabra del Señor y hermosa es cuando lo hacemos con una devoción, con una entrega, que el Señor le siga dando sabiduría, le siga fortaleciendo. Amén. Para mí es una honra, es lo que Dios nos ha dado a nuestra congregación, tener hermanos como los hermanos que tengo, que el Señor me ha dado, para poder compartir de esta forma la palabra del Señor. He visto en tantos lugares griterías y cosas que tratan de animar a la gente, pero hoy puedo entender a través de la palabra que el Señor ha tenido amplia misericordia con cada uno de nosotros, en darnos esta grata oportunidad de tener maestros de la palabra, tener hermanos, pastores, e incluso este sábado el Señor va a utilizar a nuestro pastor Ricardo, también fundamentado en la palabra, no en la verdad, como decía hoy día. Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a sus hijos y a todos, a su suegro, a su suegra, a todo el mundo, que Dios le bendiga, que para mí ha sido, yo lo he visto crecer espiritualmente, así que la gloria es para el Señor, para el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer, ya hemos orado por la palabra, Dios le guarde. Vamos a hacer el servicio de ofrenda virtualmente, pero también tiene que ser tangiblemente. En eso lo estábamos conversando con mi amada esposa. Me dice, tú haces, me dice, pastor, usted hace que hacen ofrenda, pero nosotros estamos juntando, tenemos que estar juntando el dinero porque para ayudar a los hermanos, Dios les bendiga, y no se vaya a perder como alguna en otras instituciones se ha perdido el dinero. El otro día hicieron una colecta para los abuelitos y nunca se supo más allá en lo secular, pero aquí, gracias al Señor, tenemos un buen tesorero. Tenemos un hermano convertido al Señor, convertido con cuerpo, alma y espíritu. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Osvaldo, que sigue siendo el tesorero en tiempo de pandemia, sigue siendo el tesorero igual. Amén. Así que Dios le afirme su corazón, que Dios le guarde, le prospere. Así que cantamos un coro, hermano Samuel. Amén. Un coro, hermano Samuel, y bueno, apague la pantalla para no saber dónde está. Amén. Amén, 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 amén. El mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros les testificamos que es muy hermoso servir a Jesús. Pero nosotros les testificamos que es muy hermoso servir a Jesús. El mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros le testificamos que es muy hermoso servir a Jesús. Pero nosotros le testificamos que es muy hermoso servir a Jesús. Amén. Amén.